Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, las 9 en punto de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en una noche de viernes, noche de picada con periodistas, así que en un ratito vamos a estar con 4 periodistas, políticos, económicos, tratando de analizar si esta semana ha habido una verdadera agenda que Cristina está delineando totalmente distinta a la que tenía desde principio de año. Si Cristina esta semana pateó el tablero y de alguna manera todo lo que había construido después de la devaluación de enero, tratando de reordenar algunas cuestiones en la economía, lo que parecía un plan para tratar de corregir lo que habían sido los errores de Guillermo Moreno en los últimos 2 años y fundamentalmente buscando los dólares, el show me the money, buscando si en algún momento el gobierno podía salir, o YPF o las provincias, a buscar los dólares que faltan notoriamente en esta economía para reactivar el nivel de actividad económica. Bueno, si toda esa agenda se tiró por la borda esta semana y hay una nueva agenda por parte del gobierno nacional que abreva en la mística antibuitre, que se exacerbó y se exageró durante toda esta semana, pero que además va a fondo con nuevos enemigos locales, con empresas multinacionales que cierren sus puertas, como en el caso de la imprenta Donnelley, o con empresarios o banqueros que se opongan a la ley de abastecimiento. Si el gobierno tiene un nuevo set de instrumentos con los cuales va a tratar de jugar esta idea de que se puede reactivar la economía argentina sin dólares. Y hoy el dólar nuevamente volvió a tocar 13 pesos con 20 centavos y tuvimos los 5 dólares dando vuelta, ¿no? El dólar oficial en 8,30 y el dólar paralelo en 13,20. Y la brecha casi en 60%, es decir, un dólar paralelo que es 60% más caro que el dólar oficial. Y todos los dólares de fuga de los pequeños ahorristas o de los grandes inversores y de las empresas que también siguen muy firmes porque hay un proceso de dolarización muy fuerte de carteras. En un ratito van a escucharlo a Capitanich, al jefe de gabinete, decir por qué el gobierno no le importa este dólar paralelo. Volvemos a toda la misma discusión que había el año pasado, que el gobierno no le importaba el dólar paralelo, pero en un momento tomó medidas para tratar de achicar la brecha porque sabe los inconvenientes que genera este dólar negro, pero hoy Capitanich de nuevo con la metáfora de que comprar dólares en negro, dólares ilegales, clandestinos, los que se pueden comprar a 2 cuadras de la Casa Rosada, llenos de arbolitos en la calle Florida. Algunos están ya sobre Avenida de Mayo, otros están en la Avenida Corrientes, porque no entran todos en la calle Florida. Bueno, que comprar esos dólares en negro es lo mismo que hablar de la compra de cocaína. Jorge Capitanich, el jefe de gabinete. Uno se pregunta, bueno, si verdaderamente es así, por favor intervengan, porque a 1 cuadra, yo creo que hay algunos ya en Balcarce, pasando por Balcarce, y algún arbolito que está vendiendo dólares paralelos también ya en los alrededores de la Casa Rosada. Entonces, si el gobierno dice este es un mercado verdaderamente ilegal, no le podemos prestar atención, es como comprar cocaína, bueno, muchachos, vayan y pónganlos a todos presos, que intervenga el Estado, pues ya tenemos un problema grave con la cocaína, imagínense que te estén vendiendo y comprando en la cara dólares paralelos negros a pocas cuadras de la Casa Rosada. Bueno, ¿qué ha pasado esta semana? Les decía, más allá de la fuga novedosa de los que venían apostando en las últimas semanas, pese a las noticias de los fondos buitre y demás, que venían apostando a favor de los títulos públicos y las acciones argentinas, los grandes inversores, que en todo caso dudaban si era momento para entrar, no para irse. Bueno, esta semana hubo muchos que empezaron a dolarizarse, comprando títulos públicos, fugando a través de la compra de títulos y acciones y vendiéndose en el exterior. Pero hay un proceso que es el pequeño ahorrista que se viene dolarizando, por lo menos una parte en el mercado negro, en el mercado del dólar paralelo, y otra parte directamente en las compras autorizadas por la FIP de dólares en blanco, lo que se llama dólar ahorro, ese dólar oficial más el 20%, porque la mayoría se lo lleva en dólar billete, entonces tiene que pagar el recargo del 20%, es comprar dólares a 10 pesitos. Bueno, en julio fue récord, 200 millones de dólares se vendieron a los minoristas, a los pequeños ahorristas, fundamentalmente empleados en el sector privado, en relación de dependencia y también en el sector público, y en agosto amenaza con ser otro récord, es decir, que se alcancen más de 300 millones de dólares de venta a los pequeños ahorristas, a los minoristas, lo cual es un récord absoluto e incluso puede llegar a duplicar la venta de dólares autorizados para ahorro que hubo en febrero tras la devaluación y cuando había
una enorme incertidumbre. Después eso se estabilizó un poco, la gente fue comprando un poquito menos de dólares, pero siempre tratando de comprar lo que le autorizaba la AFIP, y la demanda se empinó fuerte en julio y agosto. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿hay una nueva agenda? Esa es la pregunta, porque todas las señales que dio el gobierno en la última semana apuntan a que en esta economía van a faltar cada vez más dólares y que va a haber una demanda cada vez mayor de dólares. Es decir, por un lado va a haber menos oferta de dólares y por otro lado va a haber más demanda de dólares. Entonces es evidente que el dólar no tiene otra que ir para arriba. Bueno, las novedades de esta semana fueron la baja de la tasa de interés, sorpresiva, que no es relevante, un punto que determinó de baja de tasa de interés el Banco Central, pero como señal política es muy fuerte porque significa que este señor, el ministro de Economía, de alguna manera subordinó al presidente del Banco Central, que era el responsable de tratar de controlar la situación del dólar. Dejar un dólar paralelo en cierto nivel, de que el dólar oficial fuera llevando una escalerita ascendente, pero por debajo de la inflación. Bueno, al parecer, ahora el que manda es Kicillof y no Juan Carlos Fábrega. Por eso, la baja de la tasa de interés, que es pagarle menos al que se quiere quedar en pesos, un premio menor, estimula la compra de dólares. La emisión monetaria, que todos calculan que tiene que haber en la segunda parte del año, más de 100.000 millones de pesos que va a haber para financiar al Tesoro Nacional. Y obviamente hay más pesos, menos dólares, eso tiende también para el dólar que vaya por arriba. Y las dos leyes con las cuales amenazó esta semana el kirchnerismo, que se interpreta como que el gobierno quiere controlar todo o amenazar o amedrentar o volver a la gesta o a la épica de la agenda estilo Moreno. La ley de abastecimiento, que podría significar fijar precios máximos o incautar mercaderías a empresas que no cumplan con esos precios máximos. Nosotros hemos dicho varias veces acá que es difícil que se pueda aplicar, pero es un gesto político que hace el gobierno y obviamente no es un gesto que le signifique dar tranquilidad o un horizonte de previsibilidad, o si había empresas que querían venir y traer dólares, obviamente las espanta. Y la ley antiterrorista, muy controvertida, que anunció ayer Cristina, se le va a aplicar o va a buscar que los tribunales la apliquen para la empresa Donnelley, la multinacional norteamericana, que el lunes cerró sus puertas y dejó 400 trabajadores en la calle. También muy controvertido porque el juez de la quiebra de esa empresa norteamericana obviamente tiene que investigar si hubo una quiebra fraudulenta. Ahora en la Argentina y en todos los países, todos los meses hay quiebras fraudulentas y las investiga la justicia. En la última década debe haber, sacando el lado del lado de Chicone y otros casos, bueno, no quiero extenderme, pero ha habido muchos casos que han cruzado también la política con quiebras fraudulentas. Ahora, una cosa es una quiebra fraudulenta, que la justicia tiene que investigar y determinar los culpables, si es que hay una quiebra fraudulenta, y otra cosa es pensar que se le puede aplicar la ley antiterrorista, porque la quiebra de una empresa de 400 empleados puede poner en riesgo todo el orden económico y la estabilidad social en la Argentina. Si así fuera, que una empresa de 400 empleados pone en riesgo el orden económico de la Argentina, hay que ver la fragilidad que tiene este sistema económico, y por suerte no estamos en ese grado de fragilidad. O sea que es muy difícil que el gobierno pueda lograr que los jueces interpreten que se puede aplicar la ley antiterrorista. Pero de todas maneras es una señal muy fuerte de Cristina también al empresariado. Y después más cepo al dólar. Si todas las señales van a que van a faltar dólares y van a sobrar pesos, el gobierno necesita poner más cepo al dólar. Entonces, les decía que esto lleva a que va a haber menos ingreso de dólares y más demanda de dólares. Por eso esta semana vimos el dólar superando los 13 pesos. Fíjense, sin negociación con los buitres, hoy se confirmó por parte del fondo buitre más importante, el NML Elliott, que están totalmente cortadas las negociaciones con los bancos extranjeros para que les compren la deuda y eso permita pedirle a Griesa que desbloquee el pago normal de la deuda argentina. Bueno, eso está muerto, en vía muerta, hoy confirmado totalmente. Sin esta negociación la Argentina no puede salir hasta que no resuelva este tema, no se sabe si lo va a resolver en enero o cuándo, a los mercados a buscar financiamiento, dólares frescos, entonces menor oferta de dólares. La caída del precio de la soja, que fueron señales que se vienen acomodando en las últimas semanas y se proyectan para los próximos meses, significa menos oferta de dólares en los próximos meses y sobre todo el año próximo, comerciales que ingresan a la Argentina.
La baja de la tasa de interés, que es premiar menos al depositante que se queda en pesos, significa más demanda de dólares, porque se van de los pesos a los dólares. La ley de abastecimiento, que para mí no tiene ningún tipo de aplicación práctica en un gobierno que está debilitado políticamente. Cualquier juez, si en un mes estamos discutiendo esto y que sí y que no, la primera que la quiera aplicar el gobierno se la bocha un juez en primera instancia de cualquier partido del conurbano bonaerense. Pero bueno, la ley en sí, que ha significado un enfrentamiento muy grande con todos los grupos económicos esta semana, significa que si había empresas que querían poner dólares sobre la mesa, hoy no lo van a poner. Entonces, menos oferta de dólares. Y la ley antiterrorista lo mismo, es una señal para las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales no entienden que esto es una democracia, que esto no es una dictadura como en China o como otros países donde aún así invierten. Pero esos países, aunque no tengan democracia, tienen reglas claras. Bueno, las empresas multinacionales eso no lo entienden y tal vez están muy atemorizadas y piensan que se puede aplicar una ley antiterrorista hasta con penas de prisión a una empresa que bajó sus persianas. Entonces eso significa menor también oferta de dólares. Bueno, en ese escenario uno tiende a pensar que el gobierno solo puede aplicar más cepo al dólar, más restricciones a las importaciones o a los que quieran comprar dólar minorista para cuidar los dólares que hay en la Reserva del Banco Central. Porque, insisto, va a haber mucha más demanda de dólares y menos oferta de dólares. Y el gobierno todavía tiene que pagar vencimientos de deuda de acá a fin de año porque está con la idea de que bloqueo Griesa, hay que seguir cumpliendo los vencimientos que Griesa no bloquee. Bueno, ¿cuáles son los riesgos? Más presión sobre el dólar paralelo. Hoy dijimos, bueno, se estabilizó. Sí, se estabilizó en 13,20. Pero no importa, se estabilizó en 13, en 12,90. Está claro que el dólar paralelo no está en la senda descendente que había logrado el gobierno hace 2 o 3 meses, que lo había puesto en 10,30 o 10,50 y algunos se preguntaban si podía bajarlo un poquito más de los 10 pesos. Hoy es imposible ese escenario. Recesión un poquito más larga, un poquito más de inflación, es decir, mucho más de lo mismo de lo que vimos cuando se devaluó en enero del año pasado. En este contexto, y ahora vamos a dialogar con Néstor Sibona, con Pablo Ibáñez, el especialista de política de ámbito financiero, con José Ciaba Serrate, economista, especialista en temas financieros y de mercado, y con Hernán Dobri, autor de un libro muy interesante que acaba de salir, País Riesgoso. Bueno, en este contexto hay una carrera política feroz al 2015, donde empieza a jugarse la definición de la interna del peronismo, la pelea con los sindicatos, algunos que amenazan ya con paros, la izquierda que en las comisiones internas de las empresas corren a los sindicatos justamente por izquierda y al propio gobierno, pese a que Cristina dice a mi izquierda está la pared, y generan de alguna manera un clima difícil en la calle, porque hay suspensiones, hay despidos, todavía no generalizados, pero hay despidos. La pregunta es, ¿cuál es la nueva estrategia del gobierno para salir de la recesión? ¿Cuál va a ser el motor de reactivación de una economía que hasta ahora el único plan que tenía el gobierno para reactivarla era traer más dólares financieros al país? Bueno, ese plan hoy por lo menos está muerto. ¿Cuál es la estrategia de Cristina? Mirá el informe. Cristina Fernández de Kirchner volvió a patear el tablero. La presidenta denunció penalmente a la multinacional norteamericana Donnelley por alteración del orden económico y financiero. Cristina dijo en Casa Rosada que el gobierno aplicará por primera vez la ley antiterrorista contra la imprenta que dejó a 400 trabajadores en la calle. Hemos denunciado porque estamos ante un verdadero caso de manejo fraudulento y de intento de atemorizar a la población. Se trata lisa y llanamente de una maniobra que no va a terminar tampoco en los juzgados federales o comerciales nacionales. Vamos también a ir a la SEC. La presidenta aseguró que la quiebra de la gráfica que imprime algunas de las revistas de mayor circulación es falsa. Y vinculó a Donnelley con el fondo buitre de Paul Singer, al que señaló como líder de un entramado mafioso. A los que también castigan, en definitiva, a accionistas seguramente jubilados, norteamericanos, que creyeron en Donnelley o en los fondos de inversión que tienen en Donnelley,
Bueno, no tienen ningún problema en tirar 20 y pico de millones de dólares a la calle con tal de crear una situación de zozobra en un país al que quieren ver de rodillas. Pues conmigo de presidenta de rodillas no nos van a ver. Después apuntó contra los empresarios y banqueros que salieron a oponerse a la nueva ley de abastecimiento que el gobierno envió al Congreso. Cristina volvió a la Casa Rosada en el rol que más le gusta. Ante la platea oficialista, identificó enemigos externos y encontró nuevos culpables para explicar una situación económica más complicada de lo que quisiera. La presidenta abandonó definitivamente la agenda para volver a los mercados y conseguir financiamiento en dólares. Y si es así, ¿cuál será el motor que encenderá el kirchnerismo para sacar a la economía de la recesión? Bien, ya estamos en la noche de picadas, noche de picadas con periodistas, con los amigos, ahí está la picadita que nos vamos a comer esta noche, no sé si la pueden ver, sí, ahí está en primer plano, nuestra picadita, que en un ratito vamos a estar comiendo con Pablo Ibáñez, que es el periodista estrella en términos políticos de ámbito financiero, con Hernán Dobri, que acaba de publicar este libro, muy interesante, con Claudio Suchovicki, un amigo de esta mesa y de las picadas sobre todo. País riesgoso, cómo interpretar la economía y los mercados financieros, un libro de total actualidad en días como los que estamos viviendo últimamente, con Néstor Sibona, columnista del diario La Nación, y con José Ciaba Serrate, uno de los hombres que más sabe de mercados financieros en la Argentina. Nos va a contar en un ratito, bueno, por qué el dólar empezó de nuevo pum para arriba esta semana y qué puede pasar en los próximos días. A ver, Cristina pateó el tablero esta semana, la impresión esta de que ayer, durísima con el tema de la ley antiterrorista, que todos quedaron sorprendidos. Yo creo que la misma audiencia kirchnerista que estaba en la Casa Rosada no entendía bien, y fue un gesto político, ¿no? Más allá de que se pueda aplicar una ley antiterrorista a una empresa que cierra sus puertas, como la imprenta Donnelley. Sí, yo creo que es una vuelta más de tuerca en esta estrategia bajo la consigna patrio buitres, donde, digamos, todo lo que está opuesto al gobierno está decididamente en contra del gobierno, no hay término medio. O estás con la patria o estás con los buitres, y como todo el reduccionismo es un arma de doble filo, porque a la larga, vos lo señalabas muy bien recién en la introducción, al cerrarse la perspectiva de un acuerdo entre privados y salir del default relativamente rápido, lo que nos vamos a quedar no es con la consigna, sino con las consecuencias sobre la economía. Y dentro de esto, de buscar un culpable para todos los problemas, bueno, yo hoy hablaba con un abogado, me decía, mirá, una denuncia ante la justicia penal por la quiebra de una empresa, suena muy raro, porque la justicia penal, textuales palabras, huele a sangre o a pólvora, ¿no? No, porque además la justicia, el juez de la quiebra y el síndico tendrán que investigar si hay una quiebra fraudulenta, y si lo hay, harán las denuncias penales. El juez tiene que hacer la denuncia. Claro. En este caso lo haría la FIP. En algo que, como vos recién decías, quiebra fraudulenta, y otra cosa es la ley antiterrorista, esta idea de que el cierre de la empresa afecta el orden económico general y se hizo exclusivamente para atemorizar a la población. Sí, dos pasos en una, ¿no? Claro. Y como vos decías, sí, el cierre, digamos, olvidémonos de las causas, que realmente no las conocemos, y del origen de los capitales, de una empresa de 400 empleados, que sería menos de lo que ocupa un supermercado, genera pánico y terrorismo económico, estamos fritos, y realmente no es así. Porque incluso esta recesión no tiene nada que ver, y conviene recalcarlo, con la recesión del 2001, que hay un cierto clima que remite a eso. Cuando en aquel momento el PBI cayó 12 puntos, ahora, según las estimaciones más pesimistas, estaríamos en 2. El problema es que el gobierno tiene menos herramientas para salir de esta recesión. Claro. Que las tenían en 2009, por ejemplo. Había superávit primario, había reservas. Es decir, no puede poner guita en la calle, porque todo lo que pone guita en la calle es la emisión del Banco Central y se va al dólar o a inflación. Yo creo que la madre del problema. Y hace pocos días Cristina se jactó de que el Estado aumentó el gasto en 45% en lo que va de este año, porque los privados no invierten. Y la verdad que es al revés. Los privados no invierten porque ese desequilibrio fiscal, el desequilibrio externo, que son la escasez de dólares, más
la distorsión de los precios relativos, los subsidios que van a camino a 230.000 millones de pesos, 240.000, que es 65% del gasto de jubilaciones de todos los años en la Argentina. Bueno, genera una distorsión económica de que el gobierno hace de cuenta que no estaba. Lo que sí es la novedad es que a partir de ese fallo de la Corte, o de esa decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, se cortó la única apuesta que tenía el gobierno para salir de la recesión y pilotear la transición hasta diciembre de 2015, que era conseguir dólares frescos. Y ahora, sobre eso quiero volver después. Quiero que me expliquen, José Ciaba Serrate, Néstor Sibona, ¿cuál puede ser el plan de Cristina? Porque hasta ahora Cristina tenía un plan a regañadientes, que era Club de París, Repsol, los tribunales del CIAD y el nuevo índice de precios. Ahora vamos a hablar del nuevo índice de precios del INDEC, que hoy hay un número muy bajito y está la pregunta de si se vuelve a truchar el INDEC. Pero un plan que era la única que le quedaba, que era conseguir dólares. No hay forma de reactivar esta economía. Porque la agenda de tratar de equilibrar la economía, recortando subsidios y demás, no es una agenda que pueda encarar un gobierno debilitado políticamente cuando le queda un año hasta las elecciones primarias. Y el recorte de subsidios es una cuestión de años, porque vos fijate que este año hubo aumentos importantes en las tarifas de gas y electricidad y ni se movió el amperímetro de los subsidios. Esos 230, 240.000 millones habrán bajado 5.000 millones con suerte. Entonces, me parece que es un camino a largo plazo. Incluso ya algunos especialistas, a los que no se puede acusar de estatistas, yo escuché esta semana justamente en la convención del Consejo Profesional de Ciencia Económica de dos economistas como Fernando Navajas de Fiel y Andrés Chambuleiro, diciendo que va a haber que separar la prestación del servicio de la inversión, que va a tener que estar a cargo en el futuro del Estado, que puede conseguir crédito e ir manejando, como achicar esa bola de nieve que es interminable. Más de 150.000 millones de pesos. Pablo, cambió, y ahora le voy a preguntar a Ciaba Serrate, bueno, ¿por qué volvemos con el dólar a 13 nuevamente? Y si hay techo para ese dólar o hay posibilidad de pincharlo un poquito. Pero, Pablo, ¿qué hizo Cristina esta semana? Pateó el tablero, porque el dólar estaba a 13. Hay un proceso de dolarización grande. Y uno cree que lo que hizo es echar más leña al fuego, provocar. Lo hablábamos antes de empezar el programa con José y con Hernán, que de alguna manera Cristina venía haciendo los deberes, que de alguna manera la ortodoxia le indicaba que tenía los 5 o 6 pasos que parecían lo más razonable que tenía que hacer para salir de este conflicto. El tema que de alguna manera ya puede entender que hizo todos los deberes y no le terminó dando resultado, porque el último deber que correspondía hacer no lo pudo hacer, que fue resolver el tema de los fondos buitres, y eso de alguna manera le generó este conflicto. Vos le dijiste, estaba tomando medidas a regañadientes, y yo recuerdo Kicillof le vendió Club de París, Repsol, FMI con el nuevo INDEC. Pero también era una contradicción desde la política, a veces se entendía que Kicillof quizá terminaba siendo el que tomaba las medidas más antipáticas para la lógica ideológica del kirchnerismo. Las que pedía la oposición. Las que pedía la oposición o las que pedía la racionalidad económica, que podemos analizar ese punto. Yo recuerdo que el año pasado, en una charla que también tuvimos a fin de año, hablando de los presidenciables, decíamos, alguien va a tener que pagar el costo de resolver este conflicto, y Cristina había empezado a hacerlo. Lo que pasa es que no le da resultado, y ahora me parece que Cristina está volviendo a ser la Cristina más natural, digamos, la Cristina más lógica, la Cristina que nos tiene acostumbrado, el kirchnerismo nos tiene acostumbrado, que es entrar a identificar enemigos reales o ficticios, entrar a repartir culpas. A repartir culpas, que creo que es la clave del momento político que atraviesa el kirchnerismo. Y me parece que hay que ir un poquito más atrás, porque por ejemplo, el acto que se hizo en el Luna Park a principio de la semana, que primero iba a ser un acto de un grupo de kirchneristas sin sostén del gobierno, lo termina copando la Casa Rosada, termina diciendo quién habla, quién no habla, cuál es la línea discursiva, y ahí se empieza a anticipar este tono bastante beligeroso, que es lo que termina definiendo Cristina 2 días después, cuando hace la referencia a la ley antiterrorista, básicamente. Yo creo que Cristina tuvo como una especie de admisión de que aún haciendo los deberes que ella no quería hacer, el resultado no le daba. Y de alguna manera vuelve a ser la Cristina de ir, vamos con lo nuestro, estemos aquí adentro, vamos a sobrevivir como podamos, y en todo caso definamos quiénes son los enemigos de la patria que en este momento están atentando. Eso por ahora es más de lo mismo, en el mejor de los casos. Bueno, es decir, más de lo que vimos, la recesión de los últimos meses, en el mejor de los casos. Cada vez que uno dice esto, lo tildan de optimista y demás, porque otros creen que no. Mirá que puede haber
un poquito peor de lo mismo, digamos, ¿no? Un escenario con más recesión, un poquito más de presión al dólar. No sé cómo estás viendo el escenario, Vos preguntabas si pateó el tablero. Yo creo que el tablero lo patea el 30 de junio cuando voltea el acuerdo que hay entre los privados, ¿no? Y esa es una decisión que se toma en un momento crucial. Los bancos privados yendo a comprarle la deuda a los fondos eso buitres. estaba prácticamente arreglado. Con la veña de Zanini y de Fábrega, el presidente del Banco Central. Yo creo que el gobierno tenía las dos alternativas, eligió por razones que quizás no conocemos, la de voltear el acuerdo y tomó este camino, y ahí evidentemente patea el tablero. Creo que había una agenda, creo que la Argentina hizo la parte de la agenda que le correspondía, y alguien a lo mejor le prometió, o el gobierno entendió, que se iba a copar de resolver el tema de los buitres, en el sentido de postergarlo. Y fue una sorpresa que la Corte resolviera el tema como lo resolvió, o sea, que no se hiciera cargo del tema, y que además resolviera en el acto el tema de la causa del Discovery, que es una causa muy importante. Así que la señal... El de encontrar todos los activos que tiene el Estado argentino en el mundo, o en Estados Unidos por lo menos, para embargarlos. Es no para embargarlos, yo creo que ese es un punto muy importante, porque autoriza la búsqueda de información en todas partes, incluyendo de aquellos activos que no se pueden embargar, porque están protegidos por la ley de inmunidad soberana. Creo que ahí creo que se genera el shock político. Bueno, esta semana también... Creo que Argentina hizo su parte y alguien le sugirió, o el gobierno entendió que eso iba a ser correspondido, con una posibilidad de postergar el tema. Creo que la respuesta de la Corte fue contundente, porque... Cristina creía que tenía un acuerdo con Estados Unidos, con Obama. Algo de eso sucedió, y por eso, digamos, también este contenido de puntualizar... Había una teoría que hablaba del Papa, incluso, de la famosa reunión de... ¿Pero qué va a hacer el Papa? No, el Papa y Obama, ¿te acordás que tuvo la cumbre? Yo creo que se produjo un clic, se llevó 30 días de periodo de gracia, donde Argentina, Lucia... Si vos te acordás la conferencia de prensa que da Kicillof inmediatamente después de conocida la decisión de la Corte Suprema, ¿no? Se le caen los micrófonos, etcétera. Vos veías un gobierno sorprendido, nervioso, cómodo, no pasarán. Y uno ve al gobierno mucho más cómodo en esta confrontación al final del proceso, cuando voltea un acuerdo y uno ve a un Kicillof más sólido en sus explicaciones, contestando preguntas, Cristina atacando, usando, digamos, el episodio para construir esto que viene ahora. Ahora, más allá de eso, ¿no?, del desafío incluso que el kirchnerismo siente desde el punto de vista político, esta semana un juez del estado de Nevada en Estados Unidos pidiendo información sobre supuestas empresas fantasmas de Lázaro Báez, con términos muy duros en su escrito respecto a la presidenta, al expresidente Kirchner y a Lázaro Báez, a quien se indican como un testaferro de los Kirchner. Entonces dicen, podemos pedir información a pedido de los buitres sobre las propiedades de Lázaro Báez en Estados Unidos, porque si se prueba que es guita de la corrupción del Estado argentino, se puede también embargar. Pero más allá de eso, ¿qué le queda al gobierno para tratar de contener la variable del dólar o reactivar la economía? Mirá lo que decía hoy Capitanich respecto al dólar paralelo. De nuevo el gobierno diciendo, no nos interesa el dólar a 13 pesos, intervenir en ese mercado es como tratar de bajar el precio del gramo de cocaína. Respecto a lo que usted me pregunta, asociado a lo que se denomina dólar blue, dólar marginal, vuelvo a insistir, todo lo que significa mercado ilegal no puede ser responsabilidad del Estado. ¿Qué puede hacer el Estado en un mercado marginal? Es exactamente lo mismo que pretende intervenir en el mercado de estupefacientes, o sea, lograr establecer un mecanismo para inducir la cotización del gramo de la cocaína. Es exactamente lo mismo, o sea, pretender una intervención en un mercado que es manifiestamente ilegal. Bueno, yo tengo la sensación de que hemos vuelto, como decía Moyo, ¿no?, de dividido de la era de la boludez, ¿no? Porque estamos viendo de nuevo la misma película y las mismas discusiones que en algún momento Fábrega del Banco Central le había puesto racionalidad. Había devaluado, subió la tasa de interés y trataba de achicar la brecha, preocupándose justamente para que no se le dispare el dólar paralelo. Estos son argumentos de principio de enero de este año. El que hacía Aníbal Fernández, que claro. Bueno, Aníbal se lo puede justificar. Vienen de antes, ¿no? Todo en valores nominales, un par de escalones más arriba, ¿no? Que es la dinámica del proceso. Bueno, ¿qué pasa con este dólar? ¿Qué síntoma? Pues es un síntoma simplemente, que además genera problemas en el resto de la economía, ¿no? Yo creo la que subfacturación de exportaciones, la referencia de más es un problema de balanza de pagos desde el 2011, identificado y reconocido por el gobierno. El momento que el gobierno pone el cepo cambiario, identifica de una manera clara que las cosas dejadas a funcionar libremente
suponen un problema grave. Y toma un camino cuando tenía el 54% de los votos y un poder político que hoy escasea. El problema no se va a resolver. Ningún camino, ni siquiera el market friendly de ir por el lado de buscar el dinero de afuera después de haber hecho los deberes, o por este camino, ningún camino conduce a resolver el problema de balanza de pagos. Era más factible tomarlo como un objetivo en el 2011 que lo que es hoy, que tenés un horizonte que es bastante largo para sobrellevar, la travesía va a ser bastante larga, pero no es lo suficientemente largo como para tomar medidas de fondo, resolver el problema de balanza de pagos y llegar con aire como para tener recolectar los beneficios a la hora de votar el año que viene. Así que vamos a aplicar parches. Hemos tomado distintos recursos tácticos, me parece. Uno de los recursos tácticos era este camino de buscar emprolijar las cuentas externas y obtener financiación de afuera. Dólares frescos. Se frustró. Y al no haber dinero de afuera, hay que apretar más adentro. Más cepo, más restricciones. Ley de abastecimiento, hemos visto que el gobierno en ese sentido fluye mejor, se encuentra más cómodo y que tiene una dosis de creatividad, porque ninguno de nosotros hubiéramos anticipado que el cierre de la imprenta iba a estar vinculado a NML, a la quiebra fraudulenta, digamos, a todo un mecanismo. Así que en ese sentido el gobierno tiene una capacidad... Sí, pero es una creatividad para dejar pasar el tiempo, porque en realidad con este tipo de discursos y declaraciones, vos creo que lo decías al principio, ¿quién trae un dólar a la Argentina y quién invierte? Y ahí está la clave del problema. Yo diría que quizá el problema que entendemos, el principal desabastecimiento que molesta al gobierno es la falta de dólares. Y que apele una ley de abastecimiento, hay que pensarlo como un mecanismo que está... ¿Por qué no va a soltar los dólares porque tengo una ley de abastecimiento? Por las buenas nadie, por las malas no se sabe. Yo creo que el gobierno va a intentar, y va a intentar, como decían ustedes, lo viene intentando hace tiempo, cuando el dólar valía 4 pesos, 5 pesos, y lo está necesitando intentar de vuelta, y lo va a hacer porque si algo le sobra al gobierno es tenacidad. Ahora después le voy a preguntar el tema de que si el gobierno vuelve a fijar el dólar, a congelar el dólar, pues en este contexto no puede subir el dólar oficial, que era la estrategia que hacía el gobierno para no volver a atraso cambiario. Preguntate dónde hay dólares, Maxi, dónde el gobierno puede creer que tiene dólares a los cuales puede echar mano. Por ejemplo, ¿cuánto de la soja está en poder todavía de los productores? Por tirar no puede ingresar a un campo y llevarse... No puede, pero puede intentarlo con la ley de abastecimiento. ¿Cuál es la idea de la ley de abastecimiento? Uno debería pensar, nos vamos a dar cuenta más adelante a dónde apunta, pero yo creo que esto apunta, por un lado, a la necesidad de disciplinar el frente interno, porque estamos en una situación complicada, pero es seguro que vamos a una situación mucho peor, ¿no? Digamos, voltear un acuerdo que permitiera abrir las puertas del financiamiento externo nos deja, ya habíamos perdido la escalera, estábamos colgados del pincel de los dólares que venían de afuera y ahora estamos soltando ese pincel. Así que lo que viene es una carestía creciente y me parece que por un lado hay que disciplinar y por otro siguen haciendo falta dólares, van a ser menos, pero creo que el gobierno los va a buscar de manera insistente. A ver, Hernán, le vamos a Hernando Obri, que acaba de publicar este libro con País Riesgoso, con Claudio Suchovicki, cómo interpretar la economía y los mercados financieros. ¿Cómo estás viendo esta situación? El gobierno perdió la brújula, vos le encontrás una racionalidad distinta. Tiene cierta lógica lo que está haciendo el gobierno. O sea, cada vez que mostró debilidad, redobló las apuestas. La ley de medios fue en su momento, salió en un momento de debilidad del gobierno, entró y redobló la apuesta y logró sacar la ley de medios. En este momento me parece que es lo mismo, o sea, va redoblando cada vez las apuestas, los objetivos que realmente tiene y que va camuflando detrás de todas estas medidas que fue tomando a regañadientes, como fue el acuerdo del Club de París, o tratar de cerrar un montón de acuerdos para ser bueno para los mercados y que pudiera llegar dinero. Ahora, pensar que puede llegar dinero a una situación del país como la que está ahora Argentina, teniendo en cuenta que el año que viene tenemos primero las PASO y después las elecciones en octubre, que normalmente todos los años electorales fueron años donde los inversores, tanto locales como extranjeros, dicen, esperemos un poco, esperemos a ver qué pasa con las elecciones, cómo pinta la cuestión para venir a traer el dinero. O sea que ya el año próximo iba a ser un año con poco ingreso de inversiones. Si encima redoblamos las apuestas con todas estas medidas, o sea, la posibilidad de que llegara a $1 es bastante difícil. Con esta cosa que me voy a quedar un candidato presidencial opositor y un oficialista me dijeron lo contrario. Me dijeron,
que como el horizonte es que venga lo que venga después del 2015, va a ser mejor que esto, los mercados y la economía va a empezar a jugar, ¿sí? Va a mejorar la expectativa, por decir, bueno, esto se termina el 11 del 10 de diciembre, y lo que viene inevitablemente, según me decían los dos candidatos coincidían prácticamente con los términos, va a ser mejor. Incluso uno de ellos mencionaba que Kicillof especulaba un poco con esta historia de que el 2015 iba a ser mejor. Decía, vamos a buscar financiamiento, tomamos nosotros el crédito, lo pagan los que vienen. Entonces, si no confían en nosotros, confíen en los que vienen. Pero el juego de la expectativa de decir esto se termina. Sí. Peor, cualquiera de los candidatos que uno ve hoy competitivos indica que va a ser un perfil claramente distinto al de Cristina. Aún los candidatos oficialistas, quizá Uribarri puede ser el que juegue un poquito más, pero porque se lo desconoce. Yo creo que se lo hurgas un poco Uribarri, también encontrás un tipo claramente más de centro que lo que presenta el kirchnerismo. Por eso me quedé pensando, me parecía interesante esta observación que tiene que ver con la política, porque además, fíjate... Pero no es una cuestión ideológica en cierto momento cuando vos necesitas financiamiento para reactivar la economía. Kirchner trató de buscar financiamiento, le colocó títulos a 15% anual en dólar de Venezuela, un escándalo, los en 15, que vencen el año que viene y son una excelente inversión para el inversor minorista, ¿no? Para protegerse en dólares para lo que tiene la guita en blanco. Y después no salió a buscar financiamiento y vino el tema de la bandera del desendeudamiento y demás, pues no le quedó otra. Pero Evo Morales está tratando de emitir todos los títulos públicos que puede al 5% anuales. Sí, Uruguay lo dólares, lo mismo. Es decir, Cristina fue a Paraguay ha colocado 1.000 millones. No es una cuestión, no es que Cristina es más de centro, está bien, ahora, bueno, a ver, mirá, Cristina cuando dice a mi izquierda está la pared, pero eso es, ahora esto decía ayer en el patio de Las Palmeras ante la militancia, después del discurso que dio en Casa de Gobierno. ¿Saben qué quieren? ¿Saben qué quieren? Quieren desempleo. ¿Por qué les sirve el desempleo? Porque el desempleo es el gran disciplinador social. Cuando vos no tenés laburo, aceptás cualquier cosa. También aquellos que con pretendidas posiciones ultras nos quieren correr por izquierda y luego provocan situaciones que se tornan inmanejables y terminan perjudicando a todos los trabajadores. Para los que me quieran correr por izquierda les notifico que a mi izquierda saben que hay la pared, nada más, ¿viste? Bueno, enojada con la izquierda, justamente las comisiones de base de algunas empresas que dicen que Cristina, la ley antiterrorista la iba a aplicar para reprimir algunas manifestaciones y demás, y ahora la aplica contra las empresas norteamericanas, no contra... De todas maneras, Bernie está desatado también. Bernie, hay mucho ruido dentro del kirchnerismo, porque Bernie quiere desalojar la Panamericana, o no quiere piquetes, y eso le hace mucho ruido dentro del kirchnerismo, a los sectores más progresistas, porque quiere aplicar el Código Penal. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero si está aplicando una ley antiterrorista por un despido de 400 empleados, ¿qué tendría que haber hecho en Córdoba con los despidos que hubieron en las automotrices, en las autopartistas? O sea, la medida, si es por el tema del aumento de la desocupación, tendría que haberla tomado 25 veces antes, porque realmente en el último año viene habiendo despidos, suspensiones constantemente en la mayoría de las empresas. Y hay un dato también que es muy preocupante en la economía, que salió esta semana, y es el incremento, que fue el mayor incremento en el año de la cantidad de cheques de vuelta. Y ese es un valor importantísimo que hay que tener en cuenta, porque ahora, eso está hablando de la mayoría del comercio, que es el que emite cheques, la mayoría de las empresas que emiten cheques, y es una variable que siempre en las épocas de crisis se disparó muchísimo. Ahora, esto que decía Pablo, yo también lo comparto. Hay una especie de escuela de Duhalde en la oposición, ¿no? Que hizo escuela entre Scioli, Massa, hasta el propio Macri. Todos creen que estamos condenados al éxito. Que hay el cambio político, llueven los dólares, das 2 o 3 gestitos y Argentina está nuevamente creciendo gracias a los dólares que llueven. Es una cuestión de expectativa. Es la visión que tienen todos. Nadie explica cómo va a ser para resolver la inflación, cómo va a ser para descongelar tarifas públicas y recortar subsidios. En campaña todos te dicen, no, nosotros damos el cambio, estamos condenados al éxito y llueven los dólares. Sí, pero lo que es muy probable es que la herencia que reciba el futuro presidente va a ser mucho más complicada de la que tenemos ahora. Ahora, Cristina podría haber aprovechado eso, los cálculos. Cristina podría haber aprovechado eso. Todavía lo está aprovechando, porque puede decir que esto no parece un default, porque los precios, aún con todas estas noticias,
de los activos financieros argentinos son muy elevados. Buenos, claro. Y por el fenómeno que citaba Pablo, digamos, el futuro está financiando, ayudando, el futuro mejor que se espera, que uno lo puede discutir y cuando lo tengamos cara a cara no nos va a parecer tan bueno. Pero el que está a una distancia oportuna está financiando los baches enormes que aparecen con el presente. Pero es cierto que hay cierto consenso de que en 2016 quien venga, el cepo cambiario no lo va a poder mantener, sino que va a tener que abrir el mercado, eliminar todas las trabas que hay en la producción, en la exportación, los ROE, los verdes, rojos, cupos, intervenciones, permiso para importar. Va a haber algún sinceramiento a la economía, pero espero, gane quien gane, y crucemos los dedos, que sea en el marco de un plan económico. Esta misma devaluación de enero que dispuso el gobierno ya se dilapidó. El tipo por la suba de precios. Claro, porque y no se explotó antes porque Fábrega subió las tasas y apretó la restricción monetaria, porque si no, hoy estábamos hablando en otros términos. Explícame la señal esta de que dio el gobierno, que no es relevante en términos económicos, pero sí la señal de decir, hay corrida al dólar y yo bajo el premio al que se quiere quedar en peso, bajo la tasa de interés. ¿Cuál es la señal que quiso dar el gobierno? ¿Privilegio de la reactivación? Claro, yo supongo algo con la mística de reactivar la economía, no sé, con... bajar el costo de crédito para reactivar, pero la verdad que es ínfimo por un lado, y por otro lado el mismo gobierno está fomentando créditos subsidiados a costa de partidas presupuestarias, porque viste que cada crédito subsidiado aparece quién lo termina financiando, con lo cual termina aumentando el déficit fiscal. Estás en ese problema de frazada corta, que querés resolver un problema y creas otro. Suponete que el plan Procreauto sea un éxito y todos salgan a comprar autos a 5 años de plazo a tasa subsidiada, tenés un problema, un cuello de botella más grande en el sector externo, porque el 60% de los componentes de los autos son importados, aunque los que se fabrican en Yo me quedo con otra cosa que la mencionaba un poco Hernán. Uno parece que todavía se sigue sorprendiendo con lo que ha sido un estilo del kirchnerismo, que es siempre jugar un poquito más. Vos me dirás, las dosis de ese impacto cada vez tienen menos efecto, pero Cristina, con esa cuestión de la centralidad, que yo creo que es esencial para entender la lógica del kirchnerismo, que es la centralidad de la toma de decisiones, la centralidad del poder y la centralidad de lo que viene, porque también Cristina y el kirchnerismo imagina que en función de cómo se vayan ordenando estos actores, van a poder incidir en mayor o menor medida sobre lo que venga en el 2015, que también es un debate interesante para saber si la hipótesis de una derrota es cierta, si la posibilidad de incidir ciertamente sobre un resultado positivo también está en la cancha. Ahora, yo creo que en este concepto Cristina sigue con el elemento, que es una especie de convidar a los propios, a la tropa, decirle, bueno, estamos activos, encontramos enemigos y cuando perdimos esta batalla vamos por otra batalla. Y ese factor del kirchnerismo, que creo que ha sido su dinámica histórica, no puede seguir sorprendiéndonos de alguna manera, que Cristina, por ahí Néstor le decía, esta creatividad que tiene. Yo creo que ya, a mí sinceramente, el kirchnerismo no me sorprende prácticamente nada, porque en pos de decir, yo manejo la agenda, yo defino qué es lo que se habla, qué es lo que se discute, si eso sirve o no sirve para resolver el dólar, es otra historia. Evidentemente son dos planos distintos, y vuelvo al planteo original, que lo charlamos al inicio. Cristina quiso hacer los deberes o hizo los deberes sin ganas, lo mandó a Kicillof, que era el que menos tenía el perfil para hacer esas cosas, lo vio hacer, no le resultó, vuelve a hacerla Cristina conocida. ¿Puedo decir que el tema de los buitres a Cristina le permite abocarse a lo que ella está más preocupada, que es conservar el poder, frenar a los sindicatos, frenar la interna feroz dentro del peronismo, contender desde algún lugar, desde algún discurso con la oposición, que está más preocupada por eso que por reactivar la economía o abocarse a los problemas económicos? Para mí, en términos políticos, el tema buitre tuvo un valor muy importante para el gobierno, que volvió terminar con una bandera el gobierno, digamos. Exacto, volvió finalizar el 10 de diciembre a marcar una bandera. A todos los que están con el tema el planteo patria buitre, descolocar a la oposición. Exactamente, dejar sin discurso a la oposición. A los sindicalistas, a todos los actores. Es una resurrección. Porque aparte lo pone del lado de la vereda de los buitres, pero ojo, tengamos cuidado. Insisto con esta idea, que no sirve para resolver
la cuestión de la economía, que es lo que, se está charlando. Pero hay que entenderlo también. Políticamente, si el protagonismo es un valor, se ha recuperado el protagonismo de una manera clara. Además me quedo con esto que decía Néstor hoy. Sí. Estamos muy lejos del escenario del 2001, ¿sí? Ni hablar. Sí, Cristina no está asustada con la economía. Pero entonces, Cristina tomó decisiones pero entonces, en diciembre pasado. También yo creo que hay un margen ahí. Tomó decisiones porque se asustó. Hay que ver dónde estás parado. Claro, no decís, lo que viene puede ser mucho peor, pero hay que ver dónde estás parado. Y por ahí Cristina considera que tiene mucho resto para estar todavía antes de estar en una verdadera crisis. No, pero ahí hay que tener en cuenta algo que por experiencia uno debe saber, que cuando tenés por delante una crisis económica, como la que tiene la Argentina por caída de reserva, por déficit fiscal que financia con emisión, un despiole de precios relativos, la dinámica de estos procesos es lo más difícil de calcular. Yo no creo que la inflación se quede como está, la actividad económica quede como está, el empleo. Si seguimos así, creo que eso se va a ir deteriorando. Salvo en los datos del INDEC. Bueno, si querés después hablamos de ese 1,4, porque ya van varios meses que la inflación del INDEC es prácticamente un punto menos de los privados, no es un tercio como hasta el año pasado. Pero ya es sospechoso, y aparte recuerden que el nuevo índice de precios divide al país en regiones. ¿Pudiste enterarte de cuánto aumentó la inflación en cada una de las regiones? Imposible. El gobierno acusa a la consultora de decir, miren la capital federal Gran Buenos Aires, cosa que debe ser cierto. Pero ¿y cuál es el resto de la inflación? Todavía estamos en una nebulosa. Y me parece que el gobierno con esta situación tiene incentivo para seguir truchando un poco la cifra de inflación también. El problema quizá nadie... El nuevo índice va a tener el mismo problema de credibilidad que el anterior. Incluso ni podemos calcular la inflación anual, porque se cortó la serie en... Es posible saber bueno, ahí está el dato, mirá, ahí está el dato de inflación de hoy, 1,4%. Fíjate mensualmente cómo las barritas verdes son los datos de inflación del INDEC, las barritas rojas son los datos de inflación de la ciudad de Buenos Aires, organismo oficial de Macri, como bueno, en los últimos meses vienen difiriendo mucho. Entonces, cuando uno ve el acumulado de lo que va de este año, el INDEC, el 1,4% es el último dato que dio a nivel nacional del INDEC, el de hoy, para julio, 1,4% de inflación. A Macri le dio en la Ciudad de Buenos Aires 2,2%. Pero uno ve el acumulado en los primeros 7 meses, eso enero-julio, los primeros 7 meses. Este es el dato, bueno, no lo corregimos, pero bueno, no importa, sácame esa placa, te lo digo así. Los primeros 7 meses del año, la inflación del INDEC a nivel nacional es 16,7%. y en la Ciudad de Buenos Aires es 25, a ver, está por ahí, bueno, pero 25 y pico, más de 25% de inflación en 7 meses en la Ciudad de Buenos Aires. Y la del índice completo de 9 puntos entre la inflación del INDEC y la inflación de la Ciudad de Buenos Aires. 25,4% los primeros 7 meses en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, en una situación así, pensar de incentivar el consumo o hablar de créditos para compra de autos y todo, es una irracionalidad. Porque ¿quién se va a endeudar? ¿Quién va a hacer en una situación de incertidumbre salir a comprar? La incentivación del consumo está bueno en el momento de crecimiento, pero cuando está en esta situación de crisis, de caída terrible, la gente dice, tengo la plata, la guardo. Y si no la guardo, va al dólar. Porque la tengo que guardar, pues si la guardo en pesos, encima con la inflación que estamos hablando se pierde. Entonces, este momento, trabajar, pensar que podemos reactivar con más emisión, es un problema grande. Y a eso hay que sumarle que ahora en agosto, entre julio y agosto, está viniendo la segunda etapa de aumento de salarios que se pactaron en las paritarias a principio de año, que eran marzo-agosto. Ahora la paritaria docente paga a fin de mes todo el aumento docente del 11%, y un montón de gremios lo mismo. O sea que va a haber un montón de dinero y que posiblemente ese dinero vaya a parar al dólar, porque la gente, en vez de consumirlo, tiene miedo de consumirlo, porque decís, por ahí mañana no lo tengo, o por ahí mañana hay suspensiones en las empresas, hay despidos. Creo que la incertidumbre, y eso es lo que tiene que ver en el título del libro, el país riesgoso, es donde la gente teme y dice, mejor me cuido. No es la misma situación del 2007, 2008, donde la cuestión seguía creciendo y la gente seguía comprando en cueros. Incluso hoy las tarjetas ya no te financian. Claro, cuando tenés riesgo sobre el empleo, nadie se va a comprar un auto cuando tiene riesgo sobre el empleo. Claro. Ni televisores, ni muchísimas cosas. Salvo que la regales, como el año pasado, que le pusiste muy baja la tasa de interés y realmente era una oportunidad, pero no estaba el riesgo del empleo
tan presente como está este año. Pero el crédito, por ejemplo, el crédito de Procreauto, el crédito del Banco Nación, existía de antes. Es el mismo crédito que tenía el Banco Nación histórico. Y a mí me lo dijeron, fui a averiguar por ese crédito. Sí. Y el empleado me dice, este crédito estaba ahí. Digo, y el año pasado conseguí el crédito más barato. ¿Por qué no lo promueven más? Porque no sabía ni explicarme lo que decía el crédito ese. Me decía, ¿sabes por qué? Porque las concesionarias financian más barato que nosotros. Y este crédito nunca sirvió para nada. Entonces, hasta también es mentiroso, porque el éxito que puede tener un crédito que viene hace años existiendo, y la gente que prefiere en ese caso ir a comprar una concesionaria, pero en este momento hasta las propias concesionarias no tienen consultas, bueno, pero la gente tiene ese miedo. Pero consuman ustedes acá, que es Gratarola, ahí está la... Sí, pues después soy el único, mirá lo que es esta picada de la Tiberina, la Tiberina ahí en Fitzroy 1855, reservas hay que llamar al 4771-7333, la Tiberina. Mira, estoy haciendo en primer plano. Mira, esta es una cámara adicional que Cucine tengo. italiana. Ahí está, Pablo. Estás en vivo. Mira, ponele un plano de Pablo con mi... No, pero tenemos que pedir cuchillo italiano, ¿no? Ahí ¿Picadas? Ya está, no llegamos con picadas. Ahí está. Claro, vos querés una pasta, querés algo más. Poneme ahí. Ponémela ahí también para que la pueda ver a Georgina, que es la responsable ahí atrás, que está con el cartel. Saluda a Georgina, que es la responsable de los invitados que vienen y que no vienen a Plan M. Estamos acá en directo. Tengo una cámara más acá. Sí. Bueno, ¿cómo se ve el programa desde acá? Y cómo, ahí está, con Sibona y con Ciaba Cerrate. Está con el detector de risa, ¿viste? Vamos a hacer también todas nuestras selfies. A ver, la pregunta es si el escenario político termina complicando todo. Porque supongamos que Cristina quiera seguir así hasta que vea que la recesión necesita abrir un camino de dólares, digamos, que por ahí en enero corrige y sale a buscar dólares. Pero el escenario de la puja política, la pelea en el peronismo, en el sindicalismo, ¿termina complicando aún más el escenario económico? Hasta ahora no está a la vista. A mí me parece que la presidenta lo que está jugando es aparecer como figura de la oposición, o primera minoría de la oposición a partir de 2016. Ahora, ojo, que la oposición, uno habla de la oposición como si fuera un solo bloque y está todo fragmentado, ninguno llega a un 30% de votos propios y por sí solo una segunda vuelta, ¿no? Así que me parece que todavía está lejanísimo eso, como para especular qué puede ocurrir con la economía. Sí, me da la impresión que en situación de necesidad de urgencia, como ocurrió en enero de este año, si el gobierno tiene que dar vuelta el discurso y tiene que llegar a salir del default con algún tipo de acuerdo, una vez que ya no está la cláusula Rufo, etcétera, probablemente lo haga. Bueno, ahí está el punto, porque todos dicen, no, Cristina ahora... va hasta diciembre del 2015 con la bandera antibuitre. Y la verdad es que el gobierno ha mostrado una versatilidad para cambiar de discurso. Recordar el acto del Día de la Bandera. ¿Cómo empezó? Te vendió el acuerdo del Club de París que uno decía, chao, este es el nuevo patriotismo. Y hace poco, bueno, hay un elenco de aplaudidores que supongo que debe tener mucho tiempo y no grandes aplausos. Un día aplauden por un lado, otro claro, hubo una ovación hace 10 días cuando dijeron, le pagamos al Club de París y 14 años de folio tuvimos con el Club de París. Sí. Entonces me parece que lo que le falta a la credibilidad del gobierno es reconocer algún error. No puede ser que todos los... Ahora, no es algo positivo que uno diga, bueno, mirá, esto no está cerrado. Lo hagan implícitamente. No, esto no está cerrado, porque por ahí Cristina en enero te habla de que negociaron y que cerraron, no sé, el juicio de Griesa en 900 palos, y Kicillof queda como un héroe que consiguió, no sé, una rebaja en el juicio de Griesa, salen a emitir deuda y logran reactivar un poquito la economía. Es una posibilidad. Otra es que, bueno, un grupo de bonistas de una serie junte el 25% de la firma, le pida la cláusula de aceleración y ahí tenemos otro problema por delante con el default. Pensá que... O sea, hoy da para cualquier cosa y esto es el producto de la incertidumbre justamente. No sabemos para qué lado va. Que la vuelta de obligado es el Día de la Soberanía Nacional. En febrero. Y ni siquiera es una victoria. No, noviembre, 20 de noviembre. Es una derrota. Así que lo que la política necesita es una derrota digna. La parte de gesta creo que ya está construida. El giro en el aire, cerrar y arreglar la parte económica, porque hoy tenemos una política que me parece que se ha recuperado de una manera asombrosa. Es otra resurrección. Sí. El mercado uno llamaría esto el rebote del gato muerto, pero muerto o no, los gatos tienen varias vidas. Y creo que lo ha logrado. Pensá dónde está la oposición, dónde estaba la oposición. La oposición está muy cómoda criticándolo a Vudú.
se lo ha procesado por segunda vez y qué efecto ha tenido eso. Ha desaparecido la oposición. Sí. El gobierno está peleando con los gobernadores que tienen riqueza petrolera. Es otra pelea importante. Sí. Es otro lugar donde quizá el gobierno piensa que puede haber dólares de la inversión si consigue cerrar eso y arreglar YPF con alguna otra compañía internacional. Está empujando por varias áreas que, si uno lo piensa, le pueden significar algún influjo de dólares. Pero la manera más fácil de salir de acá y acceder a alguna señal de bonanza económica es cerrar el tema buitre en enero, cuando expire la cláusula roja. Yo no te diría ni la fecha. Me da la sensación de que cuando el zapato realmente le apriete al gobierno y ya no esté tan cómodo, y ya los costos para el gobierno, no para el país, el drama de este tipo de default es que los costos son casi invisibles. Son importantes, pero no se ven. Y muchos el gobierno ni los nota, están en pequeñas compañías. Es decir, todo el drama de esta gráfica, nos enteramos cuando la gráfica cerró, sí, y estaban los 400 empleados en la calle. No, pero todo el proceso no lo vimos. Si me disculpas, yo lo que te iba a decir es eso, que es otra diferencia con el 2001. Esto no es una situación explosiva. Esto no es el 2001, pero no hay que olvidar que este gobierno se puede ahogar en un vaso de agua también con mucha facilidad. Pero sí es progresiva. En la medida que vos, o el presidente del Banco Central, se tiene que manejar como si tuviera un tanque de agua por el cual sale pero no entra y tiene que racionarla, bueno, cada vez más sectores van a tener problemas, como ya los tienen, con insumos, con repuestos, con los costos de esos repuestos. Y eso te va trabando la economía, estira la cadena de pagos. Ojo, no es que dejamos todo como ahora, está, José, y en enero hablamos. Y Néstor lo ha explicado varias veces en sus columnas, que hay un punto que es incomparable con el 2001, que tiene que ver con el sistema financiero, justamente, que era el talón de Aquiles. La Argentina todo el sistema financiero crisis, no solo la de dolarizado en el 2001. Estamos muy obsesionados con la última crisis grande que nos ha sacudido. Y ese es un terrible error, es como construir la línea Maginot. Hoy estamos construyendo la línea Maginot para evitar que perdamos la Primera Guerra. Y la segunda vino por las Ardenas, por Bélgica, con tremenda fluidez de tanque. Así que tenemos que tener eso en cuenta. Pero José, a ver, expliquémoselo a la gente. Si el gobierno devalúa y sube el dólar de 8 a 10, a diferencia de lo que pasaba en el 2001, que quebraba el sistema bancario y necesitabas la especificación asimétrica, hoy, al contrario, los bancos ganan. Los bancos ganan. Los bancos ganan. No sé si lo van a dejar ganar. Pero hay un dato nuevo que hay que tener en como cuenta. Ganaban en enero, porque tienen sus activos más dólares de lo que tienen en su pasivo. Alfonsín, que se devaluaba seguido, la ganancia cambiaria de la devaluación le quedaba al Banco Central. Coincidimos en que el gobierno no puede volver a devaluar. Claro, que políticamente yo no cerraría ninguna puerta. Sería un golpe político terrible. Lo está haciendo. Un salto brusco de nuevo del dólar sería un golpe terrible para un salto brusco, sí, pero ojo, el dato no te creen una vez, la segunda vez ya no te creen más nada. Que hoy hay déficit energético. Vos subís el dólar, aumentás la cuenta de importación de gas y de combustible, para lo que se usa para generar la electricidad subsidiada de las tarifas del área metropolitana, que es la que tiene más votantes, y eso tiene un costo que ya lo estamos viendo. Pero está clarísimo. Vos devaluaste fuerte después de la elección y muy fuerte en enero. Mirá las cuentas públicas hoy y han mejorado por la devaluación. Tenés la catástrofe. La pregunta es, ¿quiénes son los fondos que pueden llegar si Argentina arregla? En un clima con todas estas leyes que fueron saliendo, la aplicación de la ley antiterrorista, el default que venimos trayendo, todos los riesgos que tenemos de devaluación, de inflación y compañía, la ley de emergencia económica, todas las que tenemos y pueden llegar a venir después, en un año electoral. Los fondos que pueden llegar son tan buitres como lo que compraron la deuda. O sea, fondos que pueden venir a picotear algo e irse. Nada que pueda ser muy estable. Ahora, para Pablo, miren lo que dijo ayer, en realidad, con María O'Donnell en este canal, Elisa Carrió, esto que ha generado un sismo en el Frente UNEN, respecto a Mauricio Macri, si es necesario acercarse o no a Mauricio Macri. Anoche no tuvo mucha repercusión, pero fue contundente Carrió, diciendo que si no se unen y el PRO de Macri, gana el PJ en cualquiera de sus dos versiones, sea Scioli o sea Massa. Mírenla, Carrió. Por el país estoy dispuesta a que la gente elija. Pero la gente elija con el PRO adentro o sin el PRO adentro de la... Con todos los que puedan crear una Argentina distinta. Si van separados en primera vuelta, gana el PJ. En consecuencia, que me digan quiénes son funcionales al PJ. Que me diga qué miembro quiere que gane Scioli, que me diga qué candidato quiere que gane Massa. Yo no quiero que gane más el PJ. Ahora,
O sea que si quieren... van en 4 espacios, así es, gana el PJ. Porque quedarían 2 opciones el PJ en primera vuelta. Así es. Entonces, digamos, bueno, es una definición muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, entonces... o nos juntamos con el PRO para la primera vuelta o se queda el PJ. O se queda el PJ. Y hay impunidad. Bueno, fuerte Carrió diciendo que va a ir a fondo con el acercamiento a Macri. Hoy Macri contestó que él nunca se pudo tomar un café con Carrió porque Carrió no quería. Porque Macri estaba crucificado, ¿no? Era parte del enemigo para Carrió. Pero bueno. Carrió está haciendo un análisis absolutamente logístico de cuál es la posibilidad de la victoria. Esta semana, me acordaba cuando vos decías los datos del INDEC, esta semana hubo como una especie de guerra de encuestas. Cada candidato mostró una encuesta en la que gana. Scioli las que ganaba, Massa las que ganaba, Macri deslizó una que hizo Barba Durán, que en teoría por primera vez lo da ganadora en la presidencial. Y todo eso es por esta cuestión, es que vamos a ir otra vez a un escenario con las PASO, es de la polarización previa. Los que sobresalgan en las PASO, que en primero y segundo van a ser los que van a competir en la general y posiblemente en el balotaje. Va a ser como un balotaje anticipado, me parece, la primera. Y lo que dice Carrió es lo mismo que dice el peronismo, sobre todo el peronismo oficial desde el otro lado. La única posibilidad del peronismo oficial de ganar la elección hoy, con los números de hoy, es en la primera vuelta, logrando para eso que haya 4 actores, que haya 4 sectores que dispersen. ¿Para qué? Para que el Frente para la Victoria haya una PASO que tenga más de 30%, tenga algún impulso, llegue a 40, si se dispersa la oposición, ninguno llega a 30, y de esa manera pueda ganar por aquella famosa... Esa es la teoría de Scioli. No balotaje. Esa es la apuesta de Scioli. Es la apuesta casi de todos los actores del oficialismo, porque aún también los más kirchneristas... Quieren jugar con Scioli por atrás. Quieren jugar ese, el factor de la ganabilidad, y en eso me parece... Y en eso lo que está haciendo Carrió es además lo que dice la mayoría de los dirigentes del radicalismo. Colegas, gracias por haber venido esta noche, y gracias a Rever Paz, que me diste. Ahora vamos a regalar unas remeritas. Hay algunos colegas que ya tienen el guardarropa de remerita de Rever Paz. Mira que cheto que estoy ahí. Y mira también la productora que tenemos. No te tapes, Georgina, la responsable de que vengan todos los invitados aquí a Plan M, Gran productora Georgina. Sí, además, miren la morocha que llama por teléfono. Tomame así, me despido desde acá nomás. Está llegando Jorge Lanata. ¿Me está tomando? No, sí. Está llegando Jorge Lanata a Canal 26. 26 personas para salvar el mundo. Recuerden que después de ver a Jorge Lanata, un programón que se viene en Canal 26, se ponen a leer País Riesgoso, el libro de Claudio Suchovicki y Hernán Dobri. Estás armando un librazo, programa para fin de semana. Fin de semana largo. Este programa no puede. Ya sabes qué haces este fin de semana y lo que vas a mirar la semana que viene. Gracias, colegas, por haber venido esta noche. Nos reencontramos el lunes, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Plan M. Quédense en Canal 26, ya llega Jorge Lanata, 26 personas para salvar al mundo. Chau, pásenla bien.